Europa, año 1327. Las campanas del castillo resonaban con fuerza. El reino celebraba otra victoria. Los estandartes ondeaban bajo un cielo gris que aún parecía recordar la guerra. Al frente de la caballería regresaba Adrien de Valmont. Su armadura estaba marcada por golpes recientes. Su capa llevaba polvo del camino. Su mirada firme como siempre. Los soldados lo admiraban. La corte lo respetaba. El rey confiaba en él. Era el tipo de hombre que inspiraba seguridad. Pero esa noche, cuando el ruido de la celebración terminó y el castillo quedó en silencio, Adrien se sentó solo en su habitación. No se quitó la armadura, no por orgullo, sino porque no sabía cómo estar sin ella. Adrien aprendió pronto que el mundo era duro. Su padre murió cuando él tenía 11 años. No hubo despedida, no hubo abrazo final, solo una espada entregada en silencio y una frase de su madre: un hombre que protege no se quiebra. Desde ese día, Adrien confundió resistencia con identidad. No lloró en el funeral, no volvió a hablar del tema. Se entrenó hasta que el dolor físico reemplazó cualquier otro tipo de dolor. Aprendió estrategia, aprendió disciplina, aprendió a anticipar el peligro antes de que apareciera. Lo que nadie le enseñó fue esto: cómo confiar, cómo necesitar, cómo amar sin sentirse vulnerable. Porque en el campo de batalla, mostrar vulnerabilidad era morir. Y Adrien trasladó esa lógica a toda su vida. Hay una soledad que no parece soledad. Es la del hombre que siempre resuelve, el que aconseja, el que protege, el que mantiene la calma cuando todo arde. Todos se apoyan en él, pero nadie piensa que él necesite apoyo. Y con el tiempo, esa expectativa se convierte en prisión. Adrien tenía compañeros de armas, tenía respeto, tenía reconocimiento. Pero no tenía intimidad, porque intimidad significa mostrar partes que no están bajo control. Y él llevaba años perfeccionando el control. La conoció en un taller de herrería. Isabel era diferente a las mujeres de la corte. No se impresionaba fácilmente. No bajaba la mirada ante su rango. Trabajaba el hierro con precisión. Sabía cuándo estaba listo. Sabía cuándo estaba demasiado rígido. Adrien comenzó a visitarla con excusas técnicas. Un ajuste en la coraza. Una hebilla defectuosa. Un detalle insignificante. Pero en realidad, iba por las conversaciones. Con Isabel hablaba sin protocolo, sin jerarquía. Ella le preguntaba cosas incómodas. ¿Qué sentiste cuando viste caer a tu primer compañero? ¿Temiste no volver? ¿A quién extrañas? Adrien respondía con datos. Tácticamente fue una pérdida estratégica. Evalué el riesgo. La disciplina evita distracciones. Nunca mentía, pero nunca se abría. Isabel comenzó a notar algo. Un hombre físicamente presente, emocionalmente distante. Adrien no evitaba el amor por frialdad. Lo evitaba por miedo. Pero no era miedo a ser herido. Era miedo a depender. Porque depender implica reconocer que algo externo puede afectarte. Y para alguien que sobrevivió perdiendo a su padre, eso era inaceptable. Inconscientemente decidió: no volveré a necesitar tanto a alguien. Lo que no entendió es que esa decisión también cerraba la puerta a la conexión profunda. Puedes evitar el dolor, pero también evitas la plenitud. Con el tiempo, Isabel dejó de insistir, dejó de preguntar más allá de lo superficial. Y algo cambió. Había menos luz en su mirada cuando él llegaba. Una tarde dijo: Hablar contigo es como hablar con una muralla pulida. Perfecta, firme, intocable. No fue acusación, fue descripción. Y por primera vez, Adrien sintió algo que no sabía clasificar. No era enojo, era inquietud. Semanas después, regresó al taller. Vio a un joven escudero ayudando a Isabel. Reían, se equivocaban. Compartían historias simples. El joven no tenía títulos, no tenía victorias, no tenía prestigio, pero tenía algo que Adrien no ofrecía: presencia sin defensa. Adrien sintió celos, pero más que celos, sintió revelación. No había sido reemplazado por alguien superior, había sido superado por alguien disponible. Esa noche, Adrien subió a la muralla del castillo. El viento golpeaba su armadura. Por primera vez, el peso le resultó insoportable. No el peso físico, el emocional. Se dio cuenta de que llevaba años preparado para el ataque, incluso cuando nadie atacaba, que respondía preguntas como si fueran interrogatorios, que escuchaba afecto como si fuera amenaza. Y entendió algo devastador: no estaba solo porque nadie lo quisiera, estaba solo porque nadie lograba atravesarlo. No fue una epifanía mágica, fue un cansancio profundo, cansancio de sostener siempre el control, cansancio de no mostrarse, cansancio de no ser realmente conocido.
Al día siguiente fue al taller. Sin armadura, solo con ropa simple. Isabel lo miró sorprendida. Adrien respiró y dijo: No sé cómo hacer esto sin sentir que pierdo algo, pero estoy cansado de estar siempre listo para la guerra, incluso aquí. No fue un discurso perfecto, fue honesto. Y la honestidad tiene una fuerza distinta a la del acero. Abrirse no significa volverse débil, significa aceptar incertidumbre. Adrien siguió siendo caballero, siguió luchando por la corona, siguió liderando, pero aprendió algo esencial. La fortaleza que no puede relajarse se convierte en rigidez, y lo rígido tarde o temprano se quiebra. El amor no exige invulnerabilidad, exige presencia, y presencia implica riesgo. ¿Qué es lo que esto tiene que ver contigo? Pues tal vez no uses armadura medieval, pero quizá usas indiferencia, autosuficiencia extrema, sarcasmo, control emocional absoluto. Tal vez dices no necesito a nadie, pero la pregunta real es, ¿no necesitas o no quieres arriesgarte a necesitar? Muchos no están solos porque nadie los ame. Están solos porque nadie logra atravesar su sistema de defensa. La armadura fue útil en algún momento. Quizá te protegió, pero no todo acercamiento es una guerra. Y si reaccionas como si lo fuera, terminarás ganando batallas y perdiendo conexiones. Años después, cuando hablaban de Adrien, decían que fue un gran estratega. Pero quienes lo conocieron de verdad decían algo más importante. Aprendió a sentarse sin armadura. Aprendió a escuchar sin anticipar ataque. Aprendió a amar sin calcular pérdidas. No dejó de tener miedo. Solo decidió que el amor merecía el riesgo. Y esa fue la única batalla que realmente transformó su vida. Si esta historia te incomodó un poco, es buena señal, porque tal vez no estás solo. Tal vez solo estás protegido. Y la pregunta no es si eres fuerte. La pregunta es: ¿te atreves a ser visto sin acero? Y ahora quiero que seas brutalmente honesto contigo. ¿Tu armadura te está protegiendo o te está aislando? Porque hay una diferencia enorme entre ser fuerte y ser inaccesible, entre tener estándares y tener murallas, entre cuidarte y cerrarte. Tal vez no estás solo porque nadie quiera quedarse. Tal vez estás solo porque nadie logra entrar. Y eso no es una crítica, es una invitación. Si esta historia te hizo pensar en alguien, o peor aún, si te hizo pensar en ti mismo, escribe en los comentarios una sola palabra: armadura, no para mí, para ti, para reconocer que la viste. Y si conoces a alguien que vive preparado para la guerra incluso cuando nadie lo ataca, compártele este video. A veces no necesitamos más consejos, necesitamos un espejo. Si quieres más historias que incomodan, que cuestionan y que te obligan a mirar lo que normalmente evitas, suscríbete, porque la próxima historia no será sobre un caballero, será sobre alguien que cree que ya aprendió a amar, pero en realidad solo aprendió a no necesitar. Y esa es otra batalla silenciosa. Nos vemos en la próxima reflexión.